Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Veamos qué nos dice acá la palabra del Señor. 2 de Timoteo 3, 14 dice así: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Nos encontramos en la última sección del capítulo 3 de 2 de Timoteo. En los primeros versículos de este capítulo, Pablo ha descrito el terrible carácter de los líderes apóstatas que surgirán desde dentro de la iglesia de Cristo. Y a partir del versículo 10, Pablo se enfoca nuevamente en el servicio de Timoteo. Timoteo estaba siendo un servidor fiel, un defensor fiel de la palabra del Señor. Timoteo estaba dando un buen ejemplo del Evangelio tal como Pablo lo había mostrado. Mira lo que dice el versículo 10. Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Nota, por favor, Timoteo estaba acompañando. Tú has seguido, dice el texto bíblico. Eso significa acompañar, y Timoteo acompañó con convicción las enseñanzas de Pablo y el modelo de vida del apóstol. Y eso mismo él tenía que replicarlo a la iglesia de Éfeso. Ahora, lo que vamos a ver en esta mañana es que Timoteo también tuvo convicciones fuertes basadas en las Escrituras. Mira ahora el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces veamos, en primer lugar, vamos a ver acerca de un buen ejemplo de perseverancia. Un buen ejemplo de perseverancia. Nota de que Timoteo debía persistir en lo aprendido en la palabra de Dios. Él tenía que continuar con esas convicciones fuertes en las Escrituras. El apóstol le dice: pero persiste tú. Continúa así, Timoteo. Persiste en lo que has aprendido. Aquí el verbo persiste es un mandato y lleva la idea de persiste y sigue persistiendo. Es decir, no te detengas en seguir perseverando. Tu persistencia debe ser constante. Persiste en la sana doctrina, la cual has abrazado, y sigue aferrándote a la palabra de Dios. Y por cierto, esto requiere disciplina. Debemos disciplinarlos en profundizar en la palabra de Dios. Si queremos crecer realmente como familia de Dios, lo que tiene que suceder en cada redimido es que tenemos que ir entrando cada vez más a aguas más profundas de la palabra del Señor y persistir en la sana doctrina. Ya en el capítulo 2, Timoteo, ¿recuerdas? Pablo le había dicho a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente, y el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y para ser un soldado, un atleta y un labrador de Cristo, tiene que haber disciplina, y en cada una de esas ilustraciones hay que mantenerse constante en las convicciones de la palabra del Señor. No pierdas de vista que los falsos maestros aquí en Éfeso resisten a la verdad. Cuando Pablo describe en los primeros versículos del capítulo 3 el carácter impío de los líderes apóstatas, él pone un ejemplo de cómo son
esos líderes apóstatas y que se aplica también a falsos hermanos dentro de una iglesia local. Mira lo que dice el versículo 8, 3:8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, ¿quiénes son estos? Los falsos maestros en Éfeso. Resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. No pasaban ni la más mínima evaluación del cielo, no habían nacido de nuevo, no eran salvos realmente. Dice, réprobos en cuanto a la fe. Ellos sostenían que eran creyentes, que eran parte de la iglesia realmente, pero no lo eran, eran falsos hermanos. Eran réprobos en cuanto a la fe. Pero nota de que los falsos creyentes resisten a la verdad. Los verdaderos creyentes persisten en la verdad. Pero persiste tú, hermano y hermana. Persiste tú en lo que has aprendido en cuanto a la palabra de Dios y que tiene que ver con una doctrina bíblica. Y te persuadiste. Aquí la frase, lo que has aprendido, habla de un aprendizaje intencional. Eso quiere decir de que Timoteo deseaba aprender más y más de la palabra de Dios, ir tras la verdad de las Escrituras, encontrar al Dios eterno en la palabra del Señor. Y estas verdades absolutas, inamovibles, eternas, comenzaron a producir convicciones en su vida. Por eso Pablo le dice, te persuadiste. Es decir, esta palabra viva y eficaz comenzó a moldear el corazón de Timoteo y comenzó a fundamentarse en esa palabra única. Esas convicciones le permitieron nutrir su comunión con Dios y esas convicciones le permitieron sobrellevar las pruebas que él estaba librando en Éfeso. ¿Cómo vamos a poder afrontar las batallas espirituales que se presentan día a día? Y quiero que sepas que cada día hay batallas espirituales que tú tienes que afrontar si eres un hijo o una hija de Dios. Algunas serán más intensas y otras serán de otro tipo. Cuando Pablo habla en Efesios capítulo 6 de ponerse toda la armadura de Dios, está ilustrando que un soldado que sabe que está en guerra, cada día tenía que prepararse porque iba a haber una batalla, mayor o menor, pero que batalla iba a haber, lo iba a haber. Y entonces el cristiano tiene que prepararse para las batallas espirituales que va a afrontar y que espero que cada creyente pueda darse cuenta de esas batallas, tentaciones en tu corazón como en el mío. ¿Cómo vamos a poder tomar decisiones que honren al Señor? ¿Cómo vamos a sobrellevar tiempos de crisis? Pablo mismo da la respuesta a esto. En este mismo capítulo, mira el versículo 16 y 17. Esto lo veremos un poco más el próximo domingo, Dios mediante. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo vamos a poder sobrellevar las crisis y pruebas y tentaciones y batallas espirituales o tomar buenas decisiones? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es porque la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente, es una doctrina bíblica primaria que tiene que estar grabada en nuestra mente. La palabra de Dios es suficiente para vivir para el Señor. Lo que aprendemos en la vida de Timoteo es que hay que disciplinarse para leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios, no solamente leerla, sino estudiarla, poder participar en la comunión de los santos durante la semana para abrir las Escrituras y encontrar allí la voluntad del Dios del cielo para los suyos. Me vino un versículo en mente mientras estaba estudiando, Jeremías capítulo 15, versículo 16. Mira lo que dice el profeta, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. El contexto es que Jeremías estaba anunciando de Dios al pueblo de Judá. El pueblo de Judá se resistió una y otra vez. Durante todos los años del ministerio de Jeremías no hubo ni un solo convertido.
Si se tuviera que evaluar a Jeremías desde el lente del día de hoy, donde hay exitismo en los ministerios, entonces Jeremías sería descalificado inmediatamente porque no tuvo ningún resultado a la fidelidad que él tuvo en el mensaje que dio. En este mismo capítulo, Jeremías dice, soy hombre de contienda y de discordia. Porque cada vez que anunciaba la palabra de Dios, se presentaba una discordia y se presentaba una contienda. El pueblo se resistía al mensaje de Jeremías, al arrepentimiento, porque si no vendría un juicio de Dios, tal como sucedió cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. No hubo nadie que le pudiera decir, gracias por tu mensaje, Jeremías. Estamos orando por ti, Jeremías. Realmente, Jeremías, Dios te está usando. No hubo nadie. Y entonces Jeremías, en ese momento de soledad, en el ejercicio de su ministerio, dice en Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Qué deleite fue para este hombre hallar las palabras de Dios. Fue un bálsamo en su vida, un bálsamo que podía ayudarle y fortalecerle en los momentos de crisis, cuando tenía que anunciar la verdad de Dios, cuando él tenía que afrontar esas presiones que estaba pasando durante su vida. Esa palabra suficiente fue lo que le embargó de gozo y de alegría. Y él dice, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Eso es lo que hace la palabra suficiente de Dios. Pablo le dice a Timoteo, no dejes la palabra de Dios. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Este es un modelo bíblico de vida cristiana para nuestras vidas. Busca al Señor, querido hermano y hermana, en la palabra de Dios. Encuéntralo allí. Conoce quién es Él como persona. Únete a un grupo de estudio bíblico. Ayuda a tus hijos a participar de los grupos juveniles donde se abre allí la palabra de Dios. Sé un buen ejemplo de perseverancia en la palabra de Dios. Ese es en primer lugar. Pero en segundo lugar, nota, es que también vemos un buen ejemplo de enseñanza. Porque queda claro que Pablo fue un instrumento, el instrumento de Dios para la vida de Timoteo. En el versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pablo fue un padre espiritual para la vida de Timoteo. Pablo fue un fiel maestro de las Escrituras y Pablo modeló esa palabra fiel que estaba enseñando. Cuando Pablo le dice a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido, transmitía la enorme responsabilidad sobre sus hombros de ser un ejemplo, un modelo de esa enseñanza que estaba impartiendo. Pero observa también de que Pablo reconoce que el proceso de aprendizaje de Timoteo inició cuando era muy pequeño Timoteo. Porque el versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo fue sumergido Timoteo en la palabra de Dios? En la escuela dominical de ese entonces, 1 hora y media a la semana. ¿Dónde fue sumergido en la palabra de Dios? En un seminario teológico, no tendría nada de malo, pero ahí fue sumergido. ¿Dónde fue sumergido? Quizá porque invitaron a un predicador internacional con varios doctorados. Y entonces ahí fue tocado e impactado. No, ¿dónde empezó todo? Todo empezó desde las faldas de su abuela Loida y su mamá Eunice. Mira lo que dice la palabra de Dios en el primer capítulo de esta carta. Dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La abuelita y la mamá de Timoteo vinieron a los pies de Cristo, fueron mujeres piadosas, cumplieron un ministerio en el hogar. Ellas tuvieron una fe genuina, tan genuina, notoriamente genuina, que Pablo mismo lo va a destacar. Dice, la fe no fingida que hay en ti, Timoteo,
pero la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estas dos mujeres, creyentes verdaderas, se pusieron en las manos de Dios. ¿Y qué hicieron? Le enseñaron a Timoteo. Entonces, cuando leemos aquí en el capítulo 3, versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, esto fue por la preciosa tarea de una abuela y una mamá creyentes piadosas con su ministerio en el hogar. Y cuando Timoteo era Timoteíto, ¿no es cierto?, comenzó a escuchar esa palabra de verdad. Su papá entendemos que no era creyente, así que estas dos mujeres piadosas vieron la manera sabia de poder enseñar las escrituras a Timoteo. ¿Pero qué eran ellas? ¿Eran teólogas? ¿Habían recibido el curso 348 de la vida cristiana? No. Ellas fueron mujeres piadosas que lo que iban aprendiendo lo iban enseñando. Y aunque no hay nada malo, ¿no es cierto?, de ser teólogo para quienes lo son, a lo largo de la historia de la iglesia Dios ha levantado hombres tremendos. Hasta el día de hoy tenemos sus escritos que ha bendecido tanto a la iglesia de Cristo. Pero lo que estamos viendo ahora en la palabra del Señor es que el ministerio de un creyente será que en el seno de su hogar, donde puede tener contacto con los hijos, la esposa, el esposo, o con otros familiares o con los nietos en contacto durante la semana, en el seno de esa familia se pueda enseñar la palabra de Dios. Que con lo que vas aprendiendo, lo vas entregando. Y no es la enseñanza en el pizarrón, es esa enseñanza de la vivencia cotidiana cada día, que cuando van avanzando como familia o vamos avanzando como familia, allí se va enseñando esta palabra que es suficiente. Y esta palabra que es suficiente se la entregamos al Señor para que Él obre en la vida de los hijos, los nietos, los padres, los abuelos, los sobrinos, la familia u otras personas cercanas. Y nota, por favor, que ellas dos no sabían que Timoteo iba a ser llamado más adelante al ministerio. Ellas no sabían eso. Lo único que hicieron fue lo que hace un cristiano piadoso: enseña fielmente la palabra del Señor. Cuando Pablo conoció a Timoteo, Timoteo ya tendría unos 15, 16 años. En el momento de su niñez vino a los pies de Cristo y este joven estaba dando frutos. Lo que nos hace pensar, amados padres, abuelos, creyentes en general, es que nosotros sembramos, pero Dios es el que da la cosecha. Cuando vamos al Salmo 3, versículo 8, mira lo que dice la Biblia: la salvación es de Jehová. Gracias al Señor que la salvación le pertenece a Él, porque ¿quién más podría dar vida a un muerto espiritual? ¿Quién más podría redarguir del pecado y mostrar la gracia de Dios a un pecador? Sino solamente el Señor. Si tú tuvieras que ir, una escena un poco difícil, pero si tuvieras que ir a una morgue y ver los cuerpos ahí, bueno, muertos, y preguntas de qué murió, de cáncer, y la otra persona, un accidente, y la otra, muerte natural, era un abuelo, y la otra, un terrible suceso, lo asaltaron y lo asesinaron. Y después preguntas, ¿quién está más muerto? Todos están muertos por igual. Si fue de cáncer, asesinado, accidente, lo que sea. Es triste cuando la gente piensa que yo no soy un ladrón, no soy estafador, no soy esto y lo otro, cuando no entendemos que todos están muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué importa qué pecado hagas? Pero quien no tiene a Cristo está muerto en delitos y pecados, dice la Biblia. Pero la salvación es de Jehová. Porque es el único que puede dar vida al muerto. Y es el único que puede rescatar al perdido. Pero mira también lo que dice Apocalipsis 7:10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios.
por lo que el resultado de nuestra enseñanza fiel se la dejamos al Señor. Ser fiel en enseñar, dirige toda la enseñanza, dirígela hacia Cristo el Salvador. Mira el versículo 15, dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nos muestra que las historias y eventos del Antiguo Testamento no tendrían la enseñanza completa si no se dirigen hacia el Salvador que es Cristo. No es la historia por la historia. No es que podamos sacar lindas y bellas aplicaciones de esas lecciones que encontramos en el Antiguo Testamento, sino que esto se conecta al Salvador Jesucristo, por cuanto no queremos tener lindas o épicas historias que hay en el Antiguo Testamento, sino se conectan al Salvador. Por eso dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio ahí está el propósito. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El propósito de las Escrituras es que apuntan a Cristo el Salvador. Mira un ejemplo en 1 Corintios 10, 1 al 4. Pablo dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Recuerdas en el desierto cómo guió la nube dada por el Señor? Y todos pasaron el mar, ese fue el mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Simbólicamente fueron cubiertos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, fue el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, eso fue en la peña de Horeb, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Dónde lo aplica Pablo? Dice, la roca era Cristo. Es que podríamos habernos quedado en las historias y sacar algunas lecciones de lo que Pablo está mencionando aquí en el Antiguo Testamento. Dios quiere abrir las aguas en toda prueba que tengas y que Él se pueda mostrar el Todopoderoso para tu vida. O Dios quiere librarte de los enemigos como el faraón perseguía a Moisés, pero Dios lo libró poderosamente, milagrosamente. O Dios quiere darte recursos espirituales tal como Dios proveyó en la peña de Horeb. Todo esto puede tener una muy buena aplicación personal, pero el punto de la enseñanza es que tiene que culminar en Cristo el Salvador. La roca era Cristo. Si Cristo no es el Salvador personal, no pasó nada. Y si lo es, tiene que haber un peso cada vez mayor de consagración a Él. Todas las luces de la Biblia enfocan a Jesucristo. Aquí está el Evangelio. De tal manera que cuando enseñamos la palabra bendita de Dios, que es inspirada por el Señor, tenemos que clamar al Señor para que Cristo sea mostrado y Él sea glorificado. Loida y Eunice cumplieron un maravilloso ministerio en el hogar, sembraron la palabra de Dios, presentaron a Cristo en su enseñanza. Y ahora, ¿cómo se supo que Timoteo fue realmente salvo? Porque oró, levantó la mano, llenó o le ayudaron a llenar una tarjeta, fue parte de una estadística más. En el mundo cristiano de ese entonces, no. Mira cómo se supo que Timoteo era creyente, yendo a Hechos 16, versículo 1 y 2. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, ese fue Pablo, llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, ahí lo conoció, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Cómo se supo que Timoteo realmente era del Señor? Y era porque la vida de este jovencito de unos 15 o 16 años estaba siendo transformada por el Salvador, que era también su Señor. El señorío de Cristo en la vida de Timoteo se estaba evidenciando. Estaba dando buen testimonio y los hermanos eran testigos de esto. Y nota, por favor, tenía unos 15 o 16 años. Cuando Pablo escribe la segunda carta, estaba cerca a los 40 años y era todo un hombre.
Pero a los 15 y 16 años estaba dando buen testimonio. Algo que a veces el cristianismo contemporáneo, con la introducción de la psicología en la iglesia, hace que se piense que un joven o una señorita creyente a esa edad no dé un buen testimonio. Porque se piensa más en lo que la psicología dice, que los cambios hormonales y todo esto, y entonces le hemos puesto la denominación de que son adolescentes, adolecen algo. Y yo pregunto, ¿y al de 30 qué le adolece? ¿Y al de 50 qué le adolece? Porque peca también, peca también. Aquel que no tiene a Cristo le adolece la verdad. Y aquel que es creyente tiene que empezar a creer en la Biblia desde una perspectiva bíblica de lo que el Salvador hace con esta palabra que es poderosa. Se tenga 10, se tenga 30, se tenga 50 o se tenga 70. María, recuerdan, la mamá de Jesús, era una niña de 12, 13, 14 años. Era una niña piadosa, creyente, y cuando el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Cristo, esta señorita de 12, 13, 14 años dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Una niña de esa edad. ¿Por qué? Porque era una niña de la palabra. Cuando Daniel tuvo 15 años, lo llevaron cautivo a Babilonia, entrando a ese tremendo imperio. ¿Se imaginan entrar a un imperio, esas construcciones en Babilonia? Y entonces Daniel, el muchachito de 15 años, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero cuando tuvo 80 años, abrió la ventana de su habitación y, puesto de rodillas 3 veces al día, oraba mirando hacia Jerusalén, aun cuando el edicto del rey demandaba muerte. ¿Por qué? ¿Por qué a los 15 y por qué a los 80? Por igual. Porque aquel creyente, hombre o mujer, que se aferra a esta palabra de Dios va a obrar en su vida y va a dar cambios verdaderos y significativos que los demás verán que hay un buen testimonio porque está Cristo presente ahí. El testimonio es la evidencia y la gente tiene que darse cuenta de esto. Y entonces Pablo dice: sí, las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ciertamente, el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, para nosotros es lo que tuvieron Loida y Eunice, con algunas cartas que ya corrían del Nuevo Testamento, que aún no estaba completo en las congregaciones. Ahí se podía revelar la santidad y la bondad amorosa de Dios. En el Antiguo Testamento la ley de Dios mostraba la pecaminosidad del hombre y la impotencia, la incapacidad del hombre para cumplir esa ley. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Es decir, nadie puede decir: yo no soy pecador, o yo no soy tan pecador porque yo no soy como el que está allá. Toda boca se cierra. ¿Por qué? Porque dice acá: y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Son más de 600 leyes en el Antiguo Testamento. ¿Quién las va a cumplir? Ni siquiera podemos con el decálogo, los 10 mandamientos. Fallamos en uno, fallamos en todo. Y nadie puede ser salvo por la ley. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso es que la ley me condena y te condena. Al mostrarnos nuestra pecaminosidad, nos hace ver nuestra impotencia. Y ahí es cuando llega el Evangelio de la gracia. Porque el Evangelio de la gracia me presenta a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado. Que con su muerte en la cruz, única, satisfactoria y completa y para siempre, ese Cordero ha permitido que
como yo no puedo cumplir la ley y salvarme por mí mismo, la salvación sea por la fe en Jesucristo, en la gracia del Señor. Y esa impotencia que el ser humano tiene al no cumplir la ley de Dios, cuando llega el Evangelio, entonces me hace mirar al Salvador, aquel que puede perdonarme, aquel que puede rescatarme, el único que puede darme vida eterna, ser limpiado y tener una vida nueva. Cuando Pablo dice acá, sí, las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ciertamente las Escrituras muestran mi pecaminosidad terrible delante de un Dios 3 veces santo, pero a la vez me muestra la bondadosa provisión de Dios en Cristo Jesús el Salvador. Entonces no pretendamos moralizar al incrédulo. Lo que el incrédulo necesita es el evangelio de salvación. Los perdidos no necesitan una clase de ética cristiana. Lo que ellos necesitan es el Salvador Jesucristo. Él es quien puede dar perdón, vida eterna, restauración. Usa tu hogar donde Dios te ha puesto. Esa plataforma maravillosa diseñada por el cielo en la cual tú puedes hablar del Señor. Tu oración por tus hijos y por tus nietos no debe ser solamente que le vaya bien o que se porten bien en ciertas reuniones de la familia, sino que tengan a Jesucristo y que Jesucristo sea el Salvador personal. Y Dios usará esa palabra que es suficiente para tocar al hombre pecador, y si es un niño, hacer de ese niño un hombre de Dios, y si es una niña, hacer de esa niña una mujer de Dios para su propia exaltación. Este es un buen ejemplo de la enseñanza. Enseña fielmente la palabra de Dios. Lo que vas aprendiendo, vuélcalo a los tuyos. Y deja que esta palabra, que la aplicas primero a tu vida, que la has aferrado a ti con convicción. Una palabra que sigue salvando y una palabra que sigue edificando. Y es una palabra que sigue dando gozo y alegría al corazón. Convicciones fuertes en las Escrituras, que esa palabra única, absoluta, haga su obra en los perdidos y haga su obra en aquellos que te ha puesto más cerca a ti. Y que si no puede tener al gran maestro, la gran maestra reconocida a nivel mundial, puede tener a la abuela piadosa y al abuelo piadoso. Y puede tener a los padres piadosos. Y puede tener a alguien que sea creyente y que invoque el nombre de Cristo piadoso, piadosa, que ha creído en esta palabra. Y que esta palabra, queridos hermanos, dijo Cristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es esta palabra que hace del pueblo de Dios el pueblo de un libro. Y que hoy en día se está perdiendo en la iglesia cristiana que sea el pueblo de un libro. Pero como iglesia local, hermanos, necesitamos ser la iglesia de un libro. Y esa es la palabra bendita del Señor. Este es un buen ejemplo a seguir. Es el desafío para nuestras vidas en esta mañana.